El cóctel emocional que inicia todas las guerras. Las guerras no arrancan con una declaración formal o con una primera invasión, con el ruido de los tanques, de las bombas, el sonido de los aviones. Empiezan con algo mucho más silencioso, más personal y mucho más poderoso. Toda guerra empieza por una emoción. Parece haber una fórmula, una especie de cóctel emocional diseñado para que miles de personas, una nación entera, no solo vean a la guerra como la única opción, sino que la exijan como algo completamente necesario. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se convence a tanta gente para que mate o muera por una misma causa? No es con lógica ni es con datos, sino con una idea que intoxica la mente humana, la mente colectiva, con solamente 3 ingredientes devastadores: miedo, ira y desesperación. Veremos cómo se cultiva cada emoción y cómo se mezclan, creando un estado mental en donde la guerra deja de ser una tragedia a ojos de muchos para ser la única opción. Vamos a descubrir el mecanismo psicológico que enciende la chispa de la guerra. Pero antes, hablemos un momento sobre el lenguaje. El lenguaje adánico. El lenguaje que usó esa primera persona, Adán, para ponerle nombre a todas las cosas. Estos sonidos guturales que utilizamos para hablar, para comunicarnos, tienen un grave problema. Estos símbolos, que son la lingüística, no tienen la capacidad de transmitir la esencia del mensaje. Y esto, como lo hemos visto tantas veces en el canal, traen gravísimos problemas en la comunicación. Tanto males entendidos como generalizaciones, distorsiones y eliminación del mensaje. ¿Qué pasaría si pudiéramos comunicarnos de una manera más perfecta, que no sea a través de esta lingüística hablada, oral o escrita, sino de una manera en donde pudiéramos transmitir mentalmente y exactamente la intención real y genuina que tenemos para hacer las cosas? Como si pudiéramos enviar exactamente a nuestro receptor nuestra genuina y verdadera intención. ¿Cuántos malentendidos? ¿Cuántas devastación? ¿Cuánta guerra? ¿Cuánto dolor podríamos evitar si pudiéramos comunicarnos de una manera eficiente? Dicho esto y dando a entender que la única manera, la única tecnología que tenemos hoy en día para comunicar nuestras intenciones es la lingüística, les voy a dar 3 ingredientes emocionales para que el comienzo de una guerra sea perfecto. Ingrediente número 1, fabricación del miedo. El miedo es la base fundamental de nuestro cóctel, el más potente, porque apunta directo a nuestro instinto primario, la supervivencia. Ninguna sociedad va a marchar voluntariamente hacia el caos, a menos que esté convencida que un caos mucho peor se avecina y amenaza. He aquí en donde comienza esta manipulación, la manipulación de la creación de esta amenaza. Históricamente la propaganda de guerra no vende patriotismo, vende protección. No apela a tu valentía, sino que explota tu vulnerabilidad. Es una estrategia de comunicación para fabricar esta amenaza. A veces real, pero casi siempre inventada, exagerada. Funciona como una lluvia fina, una repetición constante, una gota, que termina rompiendo la piedra, hasta que la sensación de peligro es total. Pensemos cómo lo hacen. Primero se identifica el enemigo, el otro. Este otro no es como un rival, es como una amenaza, es un mal a tu propia existencia, directamente proporcional a tu existencia. El hecho que exista este otro implica amenaza a tu propia existencia. Se le quita completamente su humanidad, se lo convierte en una fuerza del mal, en un animalejo, en un virus, en algo con lo que no se negocia, solo se destruye. Por ejemplo, la propaganda británica de la Primera Guerra Mundial se lo presentaban a los alemanes como los bávaros, los hunos, aquellos bávaros que venían a las puertas a destruir, no como humanos, buscando crear todo tipo de atrocidades con la intención de crear una reacción visceral. El objetivo es simple:
Cuando algo nos provoca una emoción tan fuerte, el cerebro no se para a reflexionar, sencillamente actúa y el factor crítico se apaga por completo. Este miedo se alimenta de la incertidumbre, aparecen historias de armas secretas que el enemigo podría tener, planes ocultos que podría destruir completamente su forma de vida, conspiraciones. Por ejemplo, la guerra contra el terror fue una motivación que tuvieron en la guerra contra Irak. La supuesta existencia de armas de destrucción masiva movilizó y justificó la invasión y el ultimátum a este país, a Irak. Pero esas armas nunca aparecieron. Hay quienes hablan de las armas de engaño masivo. Y esas sí que son muy poderosas. Puede ser mucho más potente este engaño masivo, esta hipnosis masiva, más que una bomba. Una vez que el miedo está instalado, la sociedad entra en un estado de alerta máxima. Cada noticia, cada suceso se lee a través de un estado de amenaza. Un nosotros vulnerables y un ellos amenazantes, que son la amenaza. En este estado la gente está dispuesta a escuchar solamente soluciones drásticas. Y no solamente a escucharlas, sino también a desearlas. Ahora el miedo ha preparado el terreno, ha ablandado la tierra para el segundo ingrediente. Ya no es un tema político o económico, es un asunto de vida o de muerte. Y cuando la gente cree que su vida corre peligro, está lista para el próximo ingrediente. El segundo ingrediente, la canalización de la ira. Si el miedo es el combustible, la ira es la chispa que enciende el motor. Todo lo que tiene que ver con ira está conectada con la emoción del enojo. Como hemos visto en el canal, enojo es esa sensación de injusticia con uno mismo o con alguien al cual vos amás o estimás. Y los arquitectos de las guerras son excelentes, expertos en diseñar este tipo de injusticias, este tipo de amenazas, no solamente como un peligro, sino como un daño moral, como un insulto moral. El enemigo no solo nos quiere hacer daño, ya nos hizo daño, quiere humillarnos, quiere pisotearnos, quiere despojarnos de nuestros principios, de nuestros valores, de quienes somos, quiere acabarnos. Se desempolvan conflictos viejos y agravios antiguos y sencillamente se crea un caldo de cultivo espectacular. Diferencias culturales, religiosas. La propaganda se asegura de que el enemigo sea visto como el único culpable de todos nuestros problemas. Esto se lo conoce como la técnica del chivo expiatorio. El enemigo se convierte en la bolsa de boxeo de toda la sociedad, donde dejan ahí todo su odio, todo su enojo. Descargan ahí todas sus emociones. La economía va mal, es su culpa. Hay problemas culturales, ellos lo provocaron. Hay problemas sociales, es su culpa. Sentimos que perdemos nuestra identidad, es su culpa. Ellos están amenazando nuestros valores. Esta técnica es increíblemente eficaz porque se dan soluciones simples a temas complejos. Y eso es muy sencillo, muy fácil. Hay un villano a quien culpar. El lenguaje se vuelve muy incendiario. Se habla de venganza, se habla de restaurar el honor, se habla de darles una lección. Cualquier acto enemigo, ya sea real o inventado, se convierte en una prueba de crueldad. O como esos videos de ejecuciones de esos grupos extremistas. No solamente se buscaba transmitir el terror ahí en Estados Unidos, al pueblo yanqui, sino también se buscaba crear ese odio, ese enojo, esa injusticia visceral, esa rabia que exigía una respuesta inmediata. Al transformar el miedo en ira, hay un cambio psicológico, donde ahora la sensación de ser una víctima se convierte en poder. Ya no somos los pobrecitos asustados, ahora somos los agentes de la justicia. Somos los defensores del bien, las fuerzas del bien. La ira nos da una causa y nos da un odio compartido, crea una cohesión social tremenda, aunque sea tóxica. En este estado la violencia ya no parece una agresión, sino que parece una respuesta adecuada. La guerra se convierte en un acto moral. El enemigo, ya deshumanizado por el miedo, ahora se convierte en un objetivo que merece todo nuestro odio. La sociedad unida en su furia ya está a un solo empujoncito para aceptar una verdad, algo impensable. El ingrediente número 3, la presentación de la desesperación. El cóctel ya está casi terminado. El miedo ha creado una tremenda amenaza y la ira ha encontrado al culpable. Ahora llega el ingrediente final, lo que hace que todo se dispare, la desesperación. En esta etapa se convence a la gente de que no importa lo terrible que sea la guerra, no es la mejor opción, es la única opción. La desesperación acá es una sensación de impotencia perfectamente orquestada. Te pintan un cuadro donde la diplomacia es inútil.
negociar es una trampa. Y la paz es solo una fantasía que vuelve al enemigo mucho más fuerte. Cualquier intento de diálogo se tacha como debilidad, como cobardía. Repiten el mantra de lo hemos intentado todo, pero se niegan a escuchar. Lo hemos intentado todo, pero se niegan a escuchar. En este paso fundamental se lleva a que la sociedad se vea como un animal acorralado, donde la guerra solamente forma parte de una víctima que se está defendiendo, que está actuando por defensa propia. A menudo la desesperación se alimenta de frustraciones que ya existían. Una población que se siente pobre, ignorada o sin futuro es mucho más fácil de manipular, mucho más fácil de convencer de que una acción radical puede cambiar las cosas. La guerra se vende entonces como el botón de reset, de reinicio. Una oportunidad para destruir lo malo y reconstruir algo mucho mejor. Los líderes que hacen el empujón en la guerra empiezan a tomar un tono más solemne, más grave, como un gran pesar emocional, una decisión que se han visto forzados a tomar. No se presentan como amantes de la guerra. El dolor de hoy te va a salvar tu futuro. Se presenta como un mal menor, una cirugía dolorosa pero necesaria que va a extirpar el cáncer que nos está matando a todos. Y en este punto es cuando el cóctel emocional alcanza su punto más alto de toxicidad. El miedo a ser destruido, la ira hacia el enemigo y la desesperación de no tener otra opción se unen en una sola convicción. La guerra es inevitable y además es justa. La población, completamente intoxicada, no solamente apoya la idea de la guerra, sino que la exige. Los que hablan de paz se ven como traidores, como débiles, como cobardes, y la máquina de guerra comienza a ponerse en marcha. No con el rechazo de su pueblo, sino con toda su bendición. El primer disparo no es en el campo de batalla, sino en la mente de la población en general, en la mente colectiva. Ese momento en donde la gente acepta que ya no hay vuelta atrás. Bueno, dicho todo esto, voy a hablar sobre el antídoto, el pensamiento crítico, la deshipnosis. En un caso buscan hipnotizarte, en el otro caso es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de deshipnotizarnos, de rechazar una idea. Ya hemos visto cómo la fórmula se destila con el miedo, se le añade enojo y luego pasa a ser ira para completar la dosis con la desesperación. Y no creas que es una receta antigua, ¿eh? Es una receta que se sigue usando hasta el día de hoy, no está en ningún libro. Es una receta que se repite y se repite. Lo vemos en la propaganda, en los discursos políticos, en las redes sociales. El miedo puede ser a una crisis económica, la ira puede ser puesta en los inmigrantes y la desesperación es a que nadie escuche estos reclamos. El resultado siempre es el mismo: división, deshumanización del otro y un ambiente donde las soluciones extremas empiezan a ser razonables. Entonces, ¿cuál es el antídoto? El antídoto no es dejar de sentir, no, las emociones son muy buenas. El antídoto es interpretar de quién tenés miedo, a qué le tenés miedo, con quién estás enojado, quién gana con el hecho de que vos te enojes con esa persona, quién pierde, quién gana con el hecho de que vos tengas miedo, quién pierde. ¿Esa rabia es mía o se lo estoy sirviendo en bandeja a otra persona? ¿A quién le interesa que yo odie? Y cuando pienses de que no hay otra solución pacífica, ponete a pensar, ¿a quién le sirve esta guerra? ¿De verdad se ha intentado todo? ¿O realmente hay otros caminos? Estamos hablando de tecnología emocional. Estamos hablando de que yo pueda desarrollar estas técnicas emocionales en mí, haciéndome estas preguntas, interpretando y poniéndome como un observador. Recuerden, la peor de todas las hipnosis es la que nosotros no sabemos que nos están haciendo hipnosis. También lo hemos visto en este canal. La peor de todas las hipnosis. Esto es clave para defendernos de toda esta manipulación. Esto nos va a permitir sencillamente frenar, respirar y sencillamente ser conscientes de nuestras emociones en el presente y ver las cosas con mucha más claridad, más tranquilidad. La tranquilidad, la claridad, la seguridad, la confianza traen paz. No se trata, repito, no se trata de no sentir, se trata de entender por qué sentimos lo que sentimos. La mejor defensa contra la propaganda de la guerra no es un arma. Es un factor crítico elevado, es una mente curiosa que se pregunta a sí mismo, que hace preguntas. La invitación es que reflexiones sobre esto, no solamente
en todo lo lógico que puede llegar a parecer, sino en todo lo emocional que puedes llegar a estar experimentando y entender cómo esto te es útil o no a vos y a la gente que amas. En un mundo saturadísimo de toxicidad, saturadísimo de manipulación, el hecho de ponernos a pensar por nosotros mismos, a entender emocionalmente qué estamos experimentando, es el mayor acto de resistencia frente a cualquier tipo de guerra externa. Bueno, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver hasta acá. Te invito a que le pongas me gusta, que compartas este video con alguien que le haga sentido. Yo soy Jeremías Bianchi, soy licenciado en psicología, soy hipnotista e hipnoterapeuta profesional, ¿ok? Y sencillamente este es mi rollo. Entender, divulgar y hacer hipnosis. Nos vemos ahí.